En esta sesión hablaremos de cómo podemos obtener un modelo lineal a partir de la información del modelo no lineal que se tiene de una columna de destilación. En este momento ustedes deberían tener ya el código de su columna. Es un código en el cual nosotros al correr nos pide un caudal de entrada. Nosotros trabajamos con un caudal de 100 y con una concentración de entrada de 0.55. Si ustedes utilizaron las condiciones iniciales que se sugerían en el desarrollo de la práctica, entonces deberían obtener estas gráficas que son bastante parecidas o son las mismas que se están obteniendo en el video de columna de destilación binaria parte 4. Aquí nosotros estamos simulando hasta un tiempo de 10. Entonces, esta sería los resultados del modelo no lineal de la columna de destilación. Ahora, ustedes también ya saben que este modelo incluye el control de la concentración en el destilado XD y la concentración en el sedimento XB cuando nosotros manipulamos dos variables. Es posible manipular el flujo del vapor que se regresa a la torre. Aquí en el rehervidor nosotros estamos alimentando de regreso un flujo de vapor B a la columna, y también podemos estar manipulando el flujo del condensado que se regresa aquí, o sea que se almacena en el tambor de reflujo y en donde una parte nosotros la estamos regresando a la columna como líquido y otra parte sale de la columna. Además que se tienen aquí dos controles auxiliares de nivel para el tambor de reflujo, así como para el plato inferior de la columna. Ahora bien, en el desarrollo del modelo de las ecuaciones diferenciales de la columna de destilación, es posible observar que si nosotros manipulamos el flujo B, podemos modificar el comportamiento tanto de XB como de XD. Es decir, estas dos variables, o sea, el efecto que tiene B no afecta solamente a XB, sino que también afecta a XD. Y pasa lo mismo con el reflujo R. O sea, si nosotros aquí modificamos la cantidad de líquido que se está recirculando a la torre, también afectamos la concentración de XB y de XD. Por lo tanto, tenemos un modelo en donde hay una correlación entre las distintas variables. Ahora, lo que vamos a hacer es intentar obtener un modelo lineal de este sistema a partir de la información del modelo no lineal. Si nosotros esquematizamos la columna de destilación en términos de las entradas y las salidas que tenemos, pues nos daríamos cuenta de que en este sistema, como entrada, o sea, como variable manipulada, nosotros tenemos el flujo B y el flujo R, que cambia aquí con el tiempo, y tenemos también el flujo R que está cambiando con el tiempo. Si nosotros modificamos B y R, podemos modificar a su vez el comportamiento de XD y XB. Ahora, se tienen además dos lazos de control. Por un lado, hay un lazo que nos permite estar manipulando el reflujo R. Bueno, aquí voy a poner al revés, el XD lo voy a poner aquí abajo y el XB arriba. Entonces aquí nosotros tenemos un control de concentración
1 para o sea, en este control nosotros nuestra variable controlada es xd y lo que manipulamos es r, que sería este lazo que está aquí. O sea, aquí si ustedes observan, lo que tenemos un sensor de concentración y nuestro set point es de concentración de xd. Entonces nosotros controlamos la concentración del destilado manipulando el flujo R. Entonces eso representa este primer control, donde aquí, como decíamos, la señal que se está realimentando pues es en realidad la variable xd, esta que está aquí. Y tenemos además un segundo control en el cual nosotros estamos manipulando el flujo del vapor B y con eso controlamos la concentración de XB. Entonces tendríamos más o menos este esquema, ¿no? O sea, tenemos dos sistemas de control, uno para la concentración de XB, el otro para la concentración de XD. Tenemos dos variables manipuladas y además tenemos un sistema en el cual lo que suceda con el flujo B afecta al comportamiento de XB y afecta al comportamiento de XD. Es decir, si nosotros lo viéramos esto en términos de funciones de transferencia, o si admitiéramos la posibilidad de que existen un conjunto de funciones de transferencia que nos permiten describir este sistema, nosotros tendríamos que la salida XB en el dominio de Laplace es la contribución de dos entradas. Por un lado, la entrada del flujo en el dominio de Laplace más la contribución de la entrada del reflujo de R, en donde aquí nosotros podríamos encontrar una función de transferencia G1, en donde G1 nos serviría para establecer la relación que hay entre la salida XB con respecto a la entrada de B. Y también podríamos tener una función de transferencia G2, en donde G2 nos serviría para establecer la relación entre la salida XB cuando se tiene un cambio en la entrada R. Entonces, estas funciones de manera independiente nos ayudan a entender el efecto del comportamiento de XB. Y naturalmente, como decíamos, que ambas entradas afectan al comportamiento de la concentración del sedimento, pues aquí la contribución total a XB es el producto de la suma de las dos entradas, tanto de B como de R. Y sucede lo mismo con XD. O sea, nosotros podríamos obtener un conjunto de funciones de transferencia G3, perdón, una G3, por ejemplo, que me indique cuál va a ser el cambio de XD cuando hay una modificación en B. Y a esta le tendría que sumar la contribución de la entrada R, en donde aquí pues G3 sería igual a la salida XD con respecto a la entrada B y G4 sería la salida XD con respecto a la entrada en R. Ahora, lo que vamos a hacer en este ejercicio es utilizar MATLAB para obtener estas funciones de transferencia, para obtener al menos G1, G2, G3 o G4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer utilizando MATLAB. Y para eso, cuando nosotros tenemos un sistema del cual queremos obtener una función de transferencia, una manera muy común de hacerlo es modificar una de las variables de entrada del sistema en lazo abierto y ver cómo se comporta la salida del sistema. Es decir, que para analizar el comportamiento de las funciones de transferencia vamos a analizar pues el sistema en lazo abierto.
Y para eso, pues si nosotros consideramos que el sistema está en lazo abierto, entonces eso significa que no tenemos control, ¿no? Solamente nos interesa este segmento del sistema. Entonces aquí tendríamos en lazo abierto, pues no consideraríamos los términos de control, ¿no? O sea, nada más solamente tenemos entradas y salidas, ¿no? Sin control. Aquí estaríamos en lazo abierto. Y entonces la manera en la que podemos obtener estas funciones de transferencia, les decía, es aplicar cambios en la entrada. Nosotros podemos aplicar, por ejemplo, un cambio en forma de escalón en cualquiera de las dos entradas y ver cómo se comportan las variables a la salida. Si tenemos suerte, el comportamiento de estas salidas se van a aproximar a sistemas de primer orden o de segundo orden. Si es un sistema de primer orden o tiene al menos características similares a un sistema de primer orden, entonces nosotros podemos aproximar la dinámica a una función de transferencia de primer orden con su respectiva ganancia y con su respectiva función, con su respectiva constante de tiempo. Entonces observen que aquí en esta prueba nosotros estamos cambiando el flujo B y lo que estamos obteniendo sería la salida XB y XD ante un cambio en B. Por lo tanto, en esta prueba obtendríamos la función de transferencia G1, esta que está aquí, en donde la entrada es B, y la función de transferencia G3, en donde la entrada también es B. Mientras que si nosotros aplicamos, por ejemplo, la señal, el cambio en escalón en R, entonces nosotros pues también veríamos un comportamiento para XB y para XD a lo mejor distinto. Y entonces en esta segunda prueba obtendríamos la función de transferencia G2 y la G4, en donde yo observo la salida XB ante un cambio en R, la salida XD ante un cambio en R. Entonces muchas veces este tipo de modelos se pueden obtener aprovechando el conocimiento que nosotros tenemos ya de los sistemas de primer orden. Es decir, si nosotros, por ejemplo, aplicamos una señal a la entrada del sistema de esta manera y la señal que obtenemos a la salida tiene a lo mejor esta forma, entonces esta gráfica que está aquí podríamos intentar aproximarla a un sistema de primer orden en donde nosotros sabemos que la función de transferencia de un sistema de primer orden es una K entre una tau S más 1, en donde aquí el valor de tau pues es la constante de tiempo y se obtiene aquí en el punto en el que el sistema alcanza el 63% del valor de su respuesta final. En este caso nosotros, en lugar de intentar aproximar al sistema de primer orden a partir de las características de los sistemas de primer orden, vamos a utilizar MATLAB para obtener las funciones de transferencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar estas pruebas en lazo abierto en nuestra simulación. Ahora, si ustedes van a su código, se van a dar cuenta de que hay una zona en la cual nosotros estamos definiendo precisamente la retroalimentación. O sea, aquí si ustedes observan, en una de las líneas del código nosotros estamos diciendo que B y que R tienen que cambiar en función a las señales de error, en donde aquí, por ejemplo, la señal de error en B es el setPoint menos XB. La señal de error en D es el setPoint de XD menos el valor de XD que se está registrando. Y aquí en esta línea se está cerrando el lazo, porque lo que estamos diciendo es decirle al sistema cuál es el comportamiento que tiene que tener B y cuál es el comportamiento que tiene que tener R. Es decir, ahí estamos modificando nuestras variables manipuladas. Entonces, si queremos tener el sistema en lazo abierto, basta con que nosotros comentemos estas líneas
y agreguemos aquí unos rengloncitos en los que la variable manipulada, en lugar de estar respondiendo en función de la señal de error, sea sencillamente una constante. Entonces, si nosotros hacemos esta modificación, el flujo R y el flujo B ya no van a tener una dinámica como lo tenían en nuestras gráficas. O sea, si se fijan en la primera simulación en lazo cerrado, en esta que está aquí, pues el reflujo y el flujo de vapor tienen una dinámica porque tenemos el sistema en lazo cerrado con un control PI. Entonces, lo que estamos haciendo con esta modificación es decirle al sistema que la variable manipulada esté fija. Es decir, nosotros manipulamos las válvulas de esos flujos para que nos estén dando flujo constante. Y si nosotros hacemos la prueba de nuevo con los mismos valores 100 y .55, se van a dar cuenta de que aquí pues el reflujo no está cambiando ni el flujo de vapor cambia, y esto nos va a dar las dinámicas del sistema en lazo abierto. Aquí, por ejemplo, en un tiempo de 10 el sistema todavía no llega al estado estacionario. Entonces voy a hacer la simulación en un tiempo mayor con los mismos valores. Ahí lo estoy haciendo hasta 50, por ejemplo. Y aquí observen que en 50, aquí ya más o menos estamos alcanzando el estado estacionario. O sea, aquí ya tenemos estado estacionario para XD y también para XB. Entonces, o sea, una vez que ustedes identifican cómo tenemos que abrir el lazo en la columna, pues ahora sí le vamos a dar una señal en escalón para poder obtener las funciones de transferencia de las que hablábamos anteriormente. Entonces, es muy importante que ustedes realicen primeramente una prueba para encontrar un estado estacionario inicial. Es decir, o sea, nosotros vamos a realizar la prueba y tenemos que saber exactamente cuál es este punto de flujo en el cual nosotros tenemos la condición inicial del sistema. Y después, ya que el sistema alcanza este estado estacionario, entonces sí le damos el escalón. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos una prueba con un reflujo de 128 y con un flujo de vapor de 178. Entonces, nosotros vamos a realizar nuestras pruebas de manera, o sea, vamos a dar los escalones al vapor y al reflujo de manera independiente. Primero se lo vamos a dar al vapor. Entonces, aquí en el vapor, por ejemplo, decíamos que nosotros partimos de una condición inicial de 178, ¿no? Esta que está aquí. Entonces, aquí yo tengo un 178 y un reflujo que inicia en 128. Esta sería mi condición inicial de reflujo y de flujo de vapor. Ahora yo le voy a dar al sistema el escalón. Vamos a suponer que nosotros queremos darle al sistema un escalón de 10 unidades de vapor, por ejemplo. Entonces, si yo quiero dar el escalón de 10 unidades, aquí yo voy a cambiar el flujo de vapor de 178 a 188. Y de esa manera mi escalón tiene una magnitud de 10 unidades. Y lo voy a hacer de manera independiente. O sea, primero le voy a dar un escalón al vapor y después le voy a dar el escalón a R. Entonces, en la primera prueba vamos a darle el escalón a B dejando constante el valor de R. Porque si yo le doy el escalón a los dos al mismo tiempo, entonces voy a ver aquí el efecto combinado de B y R, y entonces ya no voy a poder obtener las funciones de transferencia de manera independiente, ¿no? O estos efectos que buscamos separar. Entonces, una vez que ya tengo este 178, yo realicé la simulación y obtuve este conjunto de estados estacionarios. Desgraciadamente en la simulación que nosotros tenemos no vamos a poder ver aquí el efecto directamente
del escalón. O sea, yo no puedo tener la simulación aquí en 178 y de pronto darle acá el 188, sino que la tengo que realizar en etapas. Entonces, una vez que yo tengo la primera simulación a 178, para darle el escalón, yo necesito definir para la nueva simulación a 188 la condición inicial, que es la condición final de mi simulación anterior. Es decir, o sea, nosotros acá hicimos una prueba a 178 de volumen de B constante, ¿no? Este nos dio constante. Y entonces a 178 nosotros obtuvimos una determinada dinámica para XD y una determinada dinámica para XB. O sea, tenemos estos gráficos. Así. Entonces, en una nueva simulación o cuando yo quiero dar aquí el escalón, nosotros vamos a aumentar aquí hasta 188. Entonces aquí el sistema tiene una dinámica estable porque se estabilizó primero en 178 y después, una vez que da el salto a 188, pues va a tener una dinámica nueva. Y entonces en esta zona de aquí, o a partir de esta información, es de la que nosotros vamos a partir para obtener las funciones de transferencia. Y ya va a pasar lo mismo acá con XB. O sea, XB tiene a lo mejor su dinámica en la cual se estabilizó en 178. Damos el brinco a 188 y pues va a tener un determinado comportamiento. Entonces, observen ustedes que en esta nueva parte de la simulación, la condición inicial de esta segunda parte es la condición final de la primera parte. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poner esto en MATLAB? Pues muy fácil. O sea, ustedes al final de la simulación tienen un vector en los cuales se están almacenando los últimos valores, tanto de XD como de XB. De hecho, incluso en la tablita de datos tienen aquí el tiempo XB, el comportamiento de la concentración del plato de alimentación, XD, R y B, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, nosotros tenemos todo el histórico de XB, de XD, y además tenemos un vector en donde se almacena la última información del plato. En este caso es la variable X, ¿no? O sea, si ustedes después de correr la simulación ven lo que se está almacenando en X, aquí si se fijan es un vector que tiene tamaño de 1 por 20 y en donde se están almacenando las concentraciones de los 20 platos que tenemos en la columna hasta el final. Entonces, ya que estas concentraciones son las que estamos obteniendo con un flujo constante de 178 y con el 128, ¿no? Que obtuvimos, 128 y 178. Entonces ahora lo que voy a hacer es que esta condición final que tengo de los platos va a ser mi nueva condición inicial. Entonces voy a copiar este vector y voy a cambiar la condición inicial que tenía, esta que está aquí, y ahora voy a definir de nuevo este vector, pero con las condiciones, con la condición final de mi simulación. Entonces aquí, para que no les vaya a causar ningún error,
pueden poner aquí al final de cada línea 3 puntitos para que MATLAB sepa que van a continuar en el siguiente renglón. Así. Entonces, si se fijan, lo que acabo de hacer es decirle a MATLAB, en esta nueva simulación, tu condición inicial de los platos va a ser la condición final de la simulación que hiciste a 128 y a 178. Y ahora sí, en esta nueva condición ya no la voy a simular a 178, sino que la voy a simular a 188, es decir, a 178 más el valor de mi escalón. Y voy a correr de nuevo la simulación. Puede ser con los mismos, de hecho debe ser con los mismos parámetros de entrada de la simulación anterior. Y si observan aquí, pues el reflujo está constante en 128 y lo que se está haciendo es hacer la variación en el vapor. Ya no es de 178, ahora es de 188 y las gráficas que obtenemos son diferentes. Ahora, para encontrar la función de transferencia que nos relaciona, por ejemplo, la salida XD con B, lo que vamos a hacer es utilizar una aplicación de MATLAB que ya habíamos utilizado previamente, que es el PyDeTuner. Entonces vamos a dar clic aquí en el menú en Apps y después buscamos PyDeTuner y automáticamente se nos debería abrir la siguiente ventana. Entonces, ya que la tenemos aquí, vamos a seleccionar en planta y vamos a seleccionar la opción de identificar nueva planta. Nos esperamos unos segunditos hasta que nos aparezca la siguiente ventana. Aquí MATLAB lo que está haciendo es mostrarnos dos gráficas. Una en la que nos muestra el escalón que se le aplicó a la señal de entrada del sistema y en la otra obtenemos la salida del sistema. Entonces vamos a seleccionar aquí en donde dice obtener datos de entrada y de salida y vamos a poner aquí en la respuesta en escalón. Entonces nos aparece la siguiente ventana y lo primero que nos pide es que pongamos las características de nuestra señal de entrada. En este caso nosotros aplicamos un escalón de 10 que tiene un offset de 0 y un onset lag también de 0. También vamos a poner aquí el tiempo de inicio, que en nuestro caso es de 0, y el tiempo de muestreo, en donde el tiempo de muestreo sería nuestro valor de delta, es decir, cada uno de los intervalos en los que estamos haciendo las mediciones de concentración. Entonces ponemos aquí en el tiempo de muestreo 0.005 y finalmente nos pide la señal de salida aquí al inicio, que en este caso serían los datos de concentración. Entonces, si recuerdan ustedes, por definición la función de transferencia tiene condiciones nulas. Entonces, para poder recorrer esta gráfica, para que en lugar de que empiece aquí en la condición inicial de .98 que le pusimos y que inicie en 0, lo que vamos a hacer es que en el vector en el que tenemos almacenada la concentración le restamos la condición inicial. En este caso, si ustedes observaron en su simulación, la condición, toda la información de la concentración se almacena pues en los vectores que nosotros estamos graficando. Entonces podemos definir, por ejemplo, un vector y que sea igual a xd-h, que es el vector en donde está almacenada toda la información de xd, y a este valor le vamos a restar la condición inicial, donde aquí la condición inicial de xd fue de 0.98. Entonces aquí ya tenemos un vector y en donde, si ustedes observan aquí en la ventana de comandos, si vemos lo que está almacenado en xd-h,
son los valores de toda la dinámica de XD, desde el momento en el que empieza aquí en punto 98, que es la condición inicial, esta que está aquí, y todos los valores que adquiere XD con respecto del tiempo. Entonces, este XD-H empieza en punto 98 y el vector que nosotros acabamos de definir, el de Y, inicia en 0, ¿no? O bueno, punto 001. Entonces, ya que tenemos este vector, ahora sí lo ponemos en el PyTuner. Yo lo almacené con el nombre de Y, pero le podrían poner cualquier nombre. Entonces vamos a presionar aquí en donde dice Import y automáticamente en la parte de la identificación de la planta nos aparece de color verde los resultados de XD. Si se fijan, es esta misma gráfica, nada más que recorrida hacia abajo para que inicie en 0, pero es básicamente la misma gráfica. Esta que está aquí es la primera. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de MATLAB para intentar encontrar parámetros de una función de transferencia que aproximen bien la dinámica. La forma que MATLAB está considerando la función de transferencia en este caso es un sistema de primer orden. Si se fijan, aquí arriba tenemos una constante K y una constante de tiempo T1. Entonces, si nosotros vamos variando aquí los parámetros de la gráfica, pues observen que la planta identificada, es decir, el modelo en función de transferencia, se puede parecer más o menos a la dinámica de la simulación de la práctica. Entonces, lo que podemos hacer para que se parezca un poco más es agregarle más polos o agregarle ceros o incluso agregarle un término de retardo. Entonces le vamos a agregar, por ejemplo, aquí un término de retardo y si se fijan nos aparece un nuevo parámetro que nosotros podemos utilizar para intentar ajustar mejor la dinámica de la planta. Aquí, por ejemplo, podríamos poner el término de retardo por aquí e intentar de nuevo ajustar la dinámica de la constante de tiempo de primer orden. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros nos quedamos con esta dinámica. Entonces nuestra función de transferencia tiene la forma de K entre T1 S más 1 por E a la menos tau S, esta que está aquí. Y en donde los valores de K, T1 y tau los tenemos aquí en la parte inferior, aquí en donde dice parámetros de la planta. Aquí nuestro valor de K sería de .00666692, T1 de 7.2493, tau de 8.3117. Entonces, si ustedes quieren tener un modelo más exacto, podemos agregar, por ejemplo, dos polos y entonces aquí tenemos un nuevo parámetro asociado al segundo polo que nos sirve para tener un poco más de libertad con el modelo de nuestra planta. Entonces, aquí por ejemplo podemos mover un poquito más el del retardo. Y bueno, si se fijan aquí podemos jugar hasta aproximarla un poco mejor, ¿no? Entonces, de esta manera obtendríamos la función de transferencia que nos relaciona XD cuando la entrada es B. Ahora, si queremos obtener la función de transferencia de XB cuando la entrada es B, lo que tenemos que hacer es, en lugar de identificar la planta con el vector de XD, pues lo hacemos ahora con el de, la concentración del sedimento, ¿no? Y después, de ahí obtendríamos dos funciones de transferencia. Ya que obtenemos estas dos funciones de transferencia, G1 y G3, entonces le damos ahora el escalón a R, dejando B constante en 178 y usamos el mismo procedimiento para obtener G2 y G4.
Es decir, si aquí por ejemplo quisiéramos obtener G2 de XB con R, nos regresamos a la simulación, dejamos el valor de B constante, aquí le quitamos el escalón y entonces ahora se lo vamos a aplicar a R0, por ejemplo que sea de la misma magnitud, ¿no? De 10. Y aquí tenemos que partir de la misma condición inicial con la cual habíamos hecho la prueba de B0. O sea, aquí nos quedaríamos con la condición inicial de la simulación anterior, no modificamos nada y volvemos a correr la simulación. Aquí de nuevo con los mismos parámetros de entrada. Y si se fijan, ahora tenemos el vapor constante en 178 y lo que estamos modificando es el reflujo. Obtenemos la dinámica de XD, XB ante un escalón en R. Esta gráfica la llevamos al PI de Tuner, obtenemos la función de transferencia. Después esta gráfica la llevamos al PI de Tuner para obtener la nueva función de transferencia, de manera que tengamos las 4 funciones de transferencia.